Bueno, estamos junto a don Jaime Paz Zamora, expresidente de la República, con quien vamos a conversar y vamos a tratar de analizar algunos aspectos de lo que ha significado su gobierno como tal. Vamos a hablar de Jaime Paz como persona, pero también vamos a tratar de recoger algunas impresiones del expresidente de la República respecto a cómo ve el llamado proceso de cambio que se vive en Bolivia desde el año 2005. Y esto que también significa, sin duda alguna, aquella postura que ha posibilitado que el presidente Morales vaya a incluirlo al expresidente como parte de aquel equipo de exdignatarios de Estado que va a sustentar, que va a sostener, que va a acompañar y que va a hacer posible que se vaya a fortalecer la demanda marítima que hemos interpuesto los bolivianos ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya y que busca el apoyo y el acompañamiento de la comunidad internacional en favor de nuestro país. Don Jaime, ¿cómo le va? Bienvenido. Y bueno, Junior. Don Jaime, muchos lo conocen por su paso en la presidencia de la República, pero queremos entrar un poco más en detalle. ¿Quién es Jaime Paz? ¿Dónde nació? ¿Es casado? ¿Cuántos hijos tiene? Bueno, mira, claro, yo como ser viviente nacido en alguna parte, y como dicen en Tarija, uno no nace de gajo, uno nace de una tierra, de una tradición, de una familia. Yo vengo de una familia arraigada en el sur de Bolivia. Todos mis abuelos, mis abuelas, todas vienen del sur de nuestro país. Mi padre era un militar de las Fuerzas Armadas que peleó en el Chaco y fue nombrado por el Congreso reconocido como héroe de la Guerra del Chaco, porque fue al subteniente Paz, que era en ese momento, que le tocó romper el cerco más grande que Paraguay hizo en la guerra de las tropas bolivianas, que se quedó con el nombre de Campo Villa. Mi padre fue un joven subteniente que comandó el escuadrón que rompió ese cerco, por donde salió el regimiento Lanza y salieron una cantidad de bolivianos, de Fuerzas Armadas, de oficiales, soldados bolivianos que estaban cercados. O sea, yo vengo de una familia que está enraigada en nuestra historia, pero en una historia popular, porque mi abuela, la madre de mi padre, es del Valle de Concepción, en Tarija, descendiente también de los pueblos originarios que habían allí, que se llamaban los churumatas, porque ahora nos acordamos de quechuas, aymaras, pero no nos acordamos de otros pueblos que fueron sometidos por los quechuas, los churumatas en Tarija. Bueno, mi abuela era de sangre churumata, que es hoy el Valle de Concepción, donde se producen los vinos tarijeños hoy día, ¿no es cierto? Y mi madre, por otro lado, también de familias tradicionales en el sur. Por eso yo, como boliviano, soy boliviano como todos los que hemos tenido la suerte de nacer en esta tierra, pero hay bolivianos del altiplano, hay bolivianos de los llanos orientales y hay bolivianos de los valles. Yo soy un boliviano de los valles y de los valles del sur sobre todo, ¿no es cierto? Ahora, de ahí, de los valles del sur, viene mi familia, pero mi padre, que era militar, fue destinado a Cochabamba para hacer la escuela de armas cuando era capitán. Y entonces yo nací en el Valle de Cochabamba. O sea, soy valluno por todos los costados. Pero desgraciadamente no pude vivir en esa linda tierra que es Cochabamba, porque mi padre en un año lo cambiaron de destino y entonces yo tuve el privilegio desde niño de haber vivido en todo el país. Recuerdo, yo viví de niño en Roboré, yo viví de niño en Huaqui, en el altiplano, yo viví en Charagua, en Carandaití, en el Chaco, en Camiri, en el Palmar, y bueno, podría seguir nombrando casi todo el territorio nacional, y es increíble, de la mano de mis padres, porque mi madre la acompañaba a todas partes a su esposo militar. Yo estuve con mi niñez por todas partes. No sé en cuántos colegios he estado, porque además me tocó una etapa de una gran inestabilidad. Bueno, siempre Bolivia fue muy inestable por el sistema del golpismo civil-militar. Entonces, yo me encuentro con gente ahora que me dice, hombre, fuimos compañeros de curso. Yo les tengo que decir, ¿dónde, mi hermano? O sea, porque he estado
20.000 escuelas de chico, ¿verdad? ¿No terminaba el colegio un año en un solo lugar, o sí? No, una vez estuve en 6 colegios. ¿En un año? En un año. Empecé en Palmar, en el Chaco, y terminé en el San Calixto, en La Paz. Esto por el tema de los destinos que tenía su padre. Sí. Y, y un poco te muestra qué tipo de país teníamos también, ¿no es cierto? O sea, un país que era de lo que ya como politólogo yo le denomino del golpismo civil-militar boliviano, porque desde la fundación de la República, ya el otro día hablaba con el presidente Evo Morales, y le digo, ¿a qué república te opones? Le digo, Evo, si aquí nunca ha habido república. Lo que ha habido aquí ha sido un golpismo civil-militar boliviano bajo la fachada de una república. Pero en realidad, desde el primer golpe de Estado que le dieron al mariscal Sucre, al primer presidente, en el cuartel San Francisco, donde lo hieren, y él da un mensaje a la nación y se va, hasta el último golpe, que es el de García Mesa. O sea, la primera sangre es la de Sucre, la última sangre son los de la Harrington, los militares de la Harrington que son asesinados por el último golpe del sistema político del golpismo civil-militar. Entonces, esa es la Bolivia en la que yo nací. Y cuando hablo con la gente joven que se me acerca mucho a preguntar, yo les digo, ustedes son hijos de la democracia, yo nací en otra Bolivia. Yo nací, pero soy de la generación de la democracia, si quieres. En el sentido que me tocó como generación plantear en Bolivia el tema de fondo. O seguimos con el golpismo civil-militar, que se le llamaba dictaduras, etcétera, ¿cierto? Siendo un país bárbaro que colgábamos presidentes en la Plaza Murillo y que el mundo nos miraba como desgraciadamente mira hoy día a Burundi en África, todo el mundo pendiente de que pase alguna barbaridad allá, eso era Bolivia. Hasta que llegó nuestra generación, que precisamente Néstor, mi hermano, es parte de esa generación, que se inmola en Teoponte, y decimos, no, en Bolivia tenemos que terminar con esto, y la base de la viabilidad nacional es la democracia. Entonces, es mi generación la que hace ese planteamiento. Antes de eso, en Bolivia, se decía izquierda o derecha, nacionalismo o proimperialismo. Esos eran los ejes de la política predemocrática. Entonces, si un militar golpista era medio progre, la izquierda lo apoyaba. Si el militar golpista era medio conservador, lo apoyaba la derecha. Pero nadie se planteaba de que ambos, el de izquierda y el de derecha, no eran democráticos y que seguía siendo la Bolivia inviable. Entonces nosotros somos los primeros que decimos no. El tema de fondo de este país es la democracia. Don Jaime, ¿qué le dice? Entonces yo te pregunto, te digo esto porque cuando tú me dices ¿de dónde vienes Jaime Paz? ¿Quién es Jaime Paz? Bueno, ya te digo, soy bayuno del sur, he vivido en la Bolivia del golpismo civil-militar de la mano de mi padre y después me tocó, ya siendo mayor como universitario y profesor después, ser parte de la generación que funda la democracia en Bolivia, que termina, ese es Jaime Paz, si quieres, y que cuando es presidente le toca hacer la revolución económica más grande de la historia de Bolivia, que es el descubrimiento de los megacampos de gas en el Chaco, que al descubrir San Alberto X9 a 5 kilómetros de profundidad, descubrimos lo que se llama Huamampampa, que debería ser la primera palabra que los niños en Bolivia deberían aprender en el kinder, porque de ese depósito de gas estamos viviendo y vamos a vivir todo este siglo probablemente. Entonces, como en mi gobierno me tocó hacer ese descubrimiento que transformó la economía de Bolivia, porque en Bolivia hubieron dos, en lo que hoy le llamamos territorio boliviano, hubieron dos grandes descubrimientos de materias primas. Una la hicieron los españoles en la colonia, Potosí, y la otra la hicimos los bolivianos en democracia, el año 90. San Alberto X9, que descubre el bolsón de Huamampampa, que indudablemente representa una riqueza absolutamente más inmensa que la de Potosí. Y entonces, bueno, dice, ¿quién es Jaime Paz? Bueno, ese es mi recorrido, ese es mi itinerario.
Don Jaime, ¿usted ha estudiado en Lovaina? Sí. ¿Es egresado? ¿Qué título tiene? Sí, mira, yo primero estudié en un seminario. Allí conocí al cardenal Terrazas, que estaba... ¿A sus cuántos años entró al seminario? No, pues yo cuando terminé el bachillerato. O sea, te estoy hablando de los 60. Terminé el bachillerato, entro al seminario, noviciado a la Orden de los Redentoristas. Ahí conozco a Terrazas, que ya estaba encima terminando la carrera sacerdotal. Y detrás mío viene mi hermano Néstor, al mismo seminario, a la misma orden, a la misma congregación. Y entonces ahí me toca a mí graduarme, tomar la licenciatura en filosofía y en teología, ¿verdad? Llegué a ser diácono. Para los que saben qué es diácono, es la diaconía, que es lo previo al sacerdocio. Antes del sacerdote, lo último es el diácono, que es el que sirve al presbítero y sirve al obispo, ¿verdad? Es diácono, presbítero, obispo. Yo soy diácono. Y digo que soy porque es imborrable, es parte del sacramento del orden. Y esto nos une a todos porque todos los cristianos reconocen la diaconía como una cuestión de servicio. Entonces, me retiré. ¿Por qué? Me retiré por un conflicto que hoy día el Papa viene a ponerlo sobre el tapete. Y cuando yo ya estaba por terminar mi formación, se dio el Concilio Vaticano II, en la década del 60, con Juan XXIII, ¿verdad? Que empezó este tema que hoy retoma el Papa Francisco, la visión social y de cambio de la Iglesia, de la fe y la sociedad, la fe y la igualdad, la fe y contra la injusticia, en fin. Ahí me tocó ahí. Y yo no sé, tal vez eso hizo descubrir que lo mío no era una vocación religiosa, sino que era una vocación política. Porque resulta que terminando mi formación teológica hice la primera conspiración de mi vida. En esta congregación empecé a juntar a unos compañeros que los veía motivados como yo por el afán social y empezamos a organizarnos para 2 días a la semana salir a los barrios pobres de donde vivíamos en Villa Allende a construir casas. Teníamos un programa de construcción de casas con los propios vecinos empobrecidos que no tenían techo. Y eso fue evolucionando hasta una idea que empecé yo a decir, bueno, ¿y por qué no cambiamos las cosas? Cuenta de tener sacerdotes que surgen de muchachos jovencitos que los incorporan a un seminario y los forman, etcétera. ¿Por qué no hacemos al revés? Que la Iglesia vaya en las parroquias y descubra hombres o mujeres que están en su barrio, que viven ya allí, que han ganado un prestigio, que han ganado un liderato en su barrio. ¿Y por qué no lo hacemos sacerdote ese hombre? Entonces, en la medida que él acepte, claro. Entonces tendríamos sacerdotes más metidos en la vida normal, cotidiana de la gente. Y entonces surgió la idea de organizar esto, o sea, de incorporar sacerdotes, obreros y campesinos. Este fue el chiste. Y resulta que, claro, lo fui haciendo primero medio clandestinamente en el propio teologado. Éramos como unos 5 o 6. ¿Sí? Hasta que, claro, en la iglesia no hay sacerdotes sueltos. Es como en el ejército. Es orgánico. Claro, siempre hay alguien que te manda y tú mandas a alguien para abajo. La iglesia es igual. Entonces, si yo quería hacer eso, tenía que ver por dónde lo podía hacer. Entonces ahí el cardenal Maurer, boliviano, el primer cardenal a quien yo le comuniqué, él informó a la congregación y entonces actuaron sobre mí de manera represiva. ¿Qué le dijeron? No, que cuando yo dije estoy en esto, sí, evidentemente estoy, y es esto lo que quiero. Y entonces me sacaron, me desconectaron de los demás compañeros en el seminario, como si fuera una idea que podía infectar la formación de los demás compañeros. Entonces yo ahí empecé a darme cuenta de que no era su vocación esa. De que no era mi vocación, pero de todas maneras intenté
dejé el seminario de Córdoba, como ya era diácono, me vine a trabajar aquí en La Paz, a Munaipata. Intentando en Munaipata, de alguna manera empezamos a construir la clínica que hay en Munaipata, de Juan 23, pero con nuestras manos, con los trabajadores de Munaipata. Pero después me di cuenta de que ni en la congregación, ni en la iglesia como tal, se iba a permitir esto que queríamos hacer. Entonces, junto a otros temas que no voy a explicar aquí, digamos por el tiempo, me retiré. Y entonces mi hermano Néstor, que había salido por esto mismo y se había ido a estudiar en el Seminario de Chile, terminó también tomando la misma decisión. O sea que mi formación primero es de filosofía y teología dentro del cristianismo, y después me voy a estudiar ciencias políticas y relaciones internacionales a la Universidad de Lovaina en Bélgica, que era una universidad de avanzada en ese momento, aunque es una universidad que se fundó en el siglo XIV, antiquísima, una de las más antiguas de Europa, pero en ese momento estaba a la avanzada progresista del movimiento universitario europeo. Allí se formaban toda la juventud que combatía en África, en los movimientos de liberación nacional, que combatían en Vietnam, en Indochina, que combatían con los palestinos en el Medio Oriente. O sea, era una universidad católica, pero terriblemente impregnada por todos los movimientos libertarios del planeta, digamos, de todos los continentes, sobre todo los países pobres, ¿no? ¿Cómo llega a Lovaina, don Jaime? Bueno, cuando me retiro, hay un obispo amigo, paceño, Monseñor Gutiérrez Granier, que me dice: Jaime, hay una beca, ¿por qué no vas a estudiar allá a Lovaina? Yo, claro, feliz, imagínate, porque mi familia en realidad no tenía los recursos para poderme hacer estudiar afuera. Era una beca de $100 en ese tiempo. ¿Qué tal? ¿De qué año hablamos? Estamos hablando del 65. Pero no contaban con mi astucia, como dicen. Yo jugué de arquero desde muy niño, y aquí incluso alcancé a jugar un tiempo en el club universitario, que era profesional aquí en La Paz. Se llamaba universitario, ha dejado de ser profesional. Entonces llegué a Bélgica y a esa bequita de $100 la pude incrementar porque empecé a jugar fútbol allá. Y entonces entré a la Liga de las Provincias en Bélgica, donde me pagaban unos pesos y me daban una casa. Y entonces eso ya me solucionó y estudié los 4 años, pero claro, tenía que entrenar 3 veces a la semana y jugar los domingos, ¿no? Y allí es medio complicado porque mitad del tiempo tienes que jugar en medio de la nieve y del hielo. Y de arquero, yo era arquero. Entonces era medio complicado, pero bueno, así me financié y así fue mi formación. Terminado aquello, pero estábamos en una etapa muy especial, querido Junior. Terminando la universidad allí, como veníamos a un país, Bolivia, y a un continente donde estaban las dictaduras, es el momento en que América Latina era conocido por el militarismo. Entonces yo dije, bueno, tengo que ir a Bolivia formado intelectualmente, tanto en política como en economía, como en sociedad, pero también tengo que llegar armado, porque estoy yendo a un continente violento. Entonces, increíble, te lo estoy diciendo a ti por primera vez. Logré que un entrenamiento de 5 meses en Albania. Albania. Un paisito que está en el Adriático, que militarista, pequeñito, comunista, full. Se peleaba con la OTAN, se peleó con Rusia y después se peleó con China mismo. Yo digo, ¿y cómo he ido a parar ahí? ¿Cómo? Ahora, cuando pienso en la distancia, porque es una sociedad pequeña, pero bueno, conflictiva, ¿no? Albania. Era un sistema comunista, pero de un sentido sectario, digamos, tan sectario que estaba peleado con todos los demás, hasta con Rusia, hasta con China, con todo. Y entonces su entrenamiento militar era tipo vietnamita.
porque estaba la guerra de Vietnam también ahí. Entonces estuve 5 meses ahí. ¿Qué le enseñaron ahí, don Jaime? Me Manejo de enseñaron armas. a ser un soldado, un guerrillero, un combatiente revolucionario. Manejo de armas. Pero claro, o sea, lógico, es un entrenamiento militar en uno de los ejércitos que era más compacto ahí. Pero esto, a propósito de que estamos en una sesión periodística, ¿sabes con quién nos metimos ahí? Sí. Con un hombre que se murió ya, pero que hizo prensa al final de su vida acá, Cayetano Llobet, o Cayetano. Y ¿Estuvieron con en otros Albania juntos? 3 o 4 bolivianos, que no es el caso nombrarlos acá, pero Cayetano sí, porque fue conocido en los medios, en la prensa, etcétera, ¿no es cierto? Y más de una vez recuerdo que teníamos que hacer una marcha de toda una noche con brújula, nos daban un destino con indicadores de brújula y teníamos con la brújula que atravesar a campo abierto llevando un mortero, por ejemplo. Entonces Cayetano iba por delante con el tubo del mortero y yo iba con lo más pesado, porque bueno, era más fuerte que él, que era la plataforma del mortero y unos cuantos proyectiles. Entonces yo lo recuerdo a Cayetano al amanecer caminando apenas sosteniendo el tubo, pero bueno, él también estaba embebido de que era una responsabilidad de la nueva generación política boliviana saber también de guerra, porque veníamos a un continente donde las cosas no se decidían por votos, sino se decidían por botas, que es la verdad. Nuestra misión era transformar este continente para que finalmente las cosas se decidan por votos. Creo que lo logramos. Y Cayetano en eso también fue parte, aunque al final él protestaba contra todo, en fin, pero fue parte. O sea, nuestro objetivo fue logrado. Veníamos a un continente donde teníamos que estar preparados intelectualmente, ideológicamente, científicamente, y también teníamos que estar preparados por si la cosa fuera a balazos. Y entonces, y nuestra misión era de que este continente se transforme en lo que es hoy, un continente con democracias diversas, lo que quieras, pero finalmente un continente democrático. En eso creo que hemos sido una generación no solamente exitosa en Bolivia, sino exitosa en América Latina, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es mi formación, mi hermano, o sea, te estoy diciendo no solamente que estudié filosofía, teología, ciencias políticas, relaciones internacionales, sino que también estudié la ciencia militar, la formación de combatiente, ¿verdad? O sea, que gracias a Dios no la tuve que usar sino muy pasajeramente cuando ya fundamos el MIR y tenemos que enfrentarnos a lo que fue el golpe de Estado del general Banzer contra el general Torres, que tuvimos que combatir aquí en Miraflores, en lo que es hoy es esa, ¿cómo se llama? El Parque del Poeta, este parque, ¿cómo lo denominan acá? La Icacota. En la Icacota, claro, pero ahora tiene el nombre de, bueno, en la Icacota. Combatimos ahí en la caída ya del general Torres, porque todavía estábamos en la Bolivia en que la izquierda apoyaba al progresista y la derecha apoyaba al conservador. Entonces nosotros estábamos en la lógica del golpismo civil-militar que queríamos eliminar, pero bueno, ahí llegamos y combatimos frente al Estado Mayor. Es decir, fue la única vez que utilicé mis conocimientos, porque después ya formamos, y es interesante, en esa generación, los que habían decidido tomar el camino de las armas, ¿verdad? Se acababan de ir a Teoponte, eran de nuestra gente, era la misma generación, pero ellos creían que era el momento armado. Yo que tenía entrenamiento militar podía haber caído en la tentación, pero me di cuenta que no era ese el camino. Entonces, siendo la misma generación de la democracia, yo la llamo tanto los que fueron a Teoponte como los que damos, o sea, los que se fueron a Teoponte desgraciadamente simularon, fue una masacre Teoponte, ahí estaba mi hermano,
Y los que no fuimos a Teoponte del mismo grupo fundamos el MIR, como una opción política de lucha por construir la democracia en nuestro país. ¿Cuándo vuelve don Jaime cuándo vuelve de Albania ya a Bolivia? ¿Qué año más o menos? El 70. El 70. ¿Cuándo incursó? Justo, es en el verano, a ver, a finales del 69, sí, es que terminamos nuestro entrenamiento. Y yo me vengo a pasar con mi familia y mis pequeños hijos. Ya estaba el Rodrigo, el que es alcalde, En Tarija. ya había nacido, y Jaimillo también. ¿El 70? Sí, y entonces nos volvemos acá y justo ingreso a la universidad como catedrático. La UNSA. Catedrático de Sociología Política y de Relaciones Internacionales. Y un poco trabajé unos meses en la Cancillería. En realidad fue la única experiencia pública antes de ser vicepresidente de la República, de haber trabajado en el Estado boliviano, digamos, ¿no es cierto? Entonces llegué y entré a la universidad, a la Cancillería, dejé la Cancillería para estar full time en la universidad, porque también me hice cargo de la dirección de lo que se llamó en ese tiempo que había la revolución universitaria aquí en La Paz. Se creó una dirección de relaciones de la universidad con el pueblo, con la población, de cooperación de los universitarios con la gente de las barriadas de aquí de La Paz, y yo era el director. Y ahí trabajaba en la parte de cultura Pedro Chimós, el poeta, y Antonio Araníbar era el subdirector, estaba conmigo, con él fundamos después el MIR también. Entonces, es el momento en que dentro de nuestra generación, de amigos incluso, unos optan por las armas, se inmolan en Teoponte, y nosotros optamos por crear la democracia a través de la lucha por elecciones libres, por sistema democrático en el país, y lo comenzamos el año 71, en la clandestinidad, 7 años clandestinos, y ya salimos con fuerza cuando se convoca elecciones, cuando el general Banzer convoca elecciones, y en ese sentido es que el general Banzer se transforma dentro del golpismo civil militar boliviano en progresista, porque los demás militares, la mitad del ejército no estaba de acuerdo con la convocatoria de elecciones, que es la mitad que después irrumpe con el último golpe dramático en Bolivia encabezado por García Meza. ¿Cuándo funda el MIR? El 71 lo fundamos, digamos, como una organización de resistencia al golpismo civil militar. Pero en realidad hay una evolución, y más o menos en el 77, poquito antes de las elecciones, nace el MIR ideológico. ¿Con sigla y...? No, la sigla es desde el comienzo porque era la sigla de la universidad. Nosotros no usamos esa sigla para fundar un partido. Era una sigla de la FUL. Así como es URUS, ahora. Sí. O sea, URUS se fundó con nosotros, pero URUS sigue en la universidad y nosotros ya hemos gobernado el país. Sí. O sea, MIR era un movimiento universitario que el año 71 ganó las elecciones de la FUL en todas las universidades de Bolivia. Por eso cuando vino el golpe de Banzer, atacó a la COF y nos atacó a nosotros porque éramos la fuerza política de la Universidad Boliviana. O sea, nosotros somos un partido que nacemos en la universidad. O sea, de la universidad para el país, para Bolivia, digamos. Probablemente seamos el único partido que se estructura en la universidad y que llega a gobernar Bolivia y que llega a hacer una revolución que es la instauración de la democracia y una revolución económica con los descubrimientos de gas en el Chaco y de carburantes y de líquidos en Cochabamba, porque Cochabamba se incorpora a los departamentos petroleros de nuestro gobierno. Pasa a ser el 4º departamento petrolero, después de Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba. Entonces, fundamos ahí en la clandestinidad el 7 de septiembre. 7 de septiembre del 71. 71, y nos mantenemos como una organización clandestina. ¿Hasta el 77? Hasta el 77, sí, hasta el 78, que son las primeras elecciones, y ahí aparecemos con la gran sorpresa para las fuerzas
políticas que habían actuado siempre con el militarismo civil-militar y que pensaban que las elecciones iban a ser entre ellos, y aparece la sorpresa del UDP. La UDP la organizamos nosotros con Siles, ¿me entiendes? Entonces, pero bueno, esos 7 años fueron duros. Yo pasé en la clandestinidad, entré al país varias veces con pasaportes falsos, di la vuelta a Europa con un pasaporte italiano, Falso. se llamaba Giacomo Paradisi, y menos mal que pasé por todo ello. No me agarraron, yo había estado preso en Europa, y me tomaron preso acá en el 73, en Carnavales, a las 4 de la mañana en la calle Aspiazo, y gracias a Dios me pude fugar de la prisión el 4 de junio del mismo año. ¿Cuánto tiempo estuvo preso? Estuve de febrero a marzo, abril, a mayo, a junio. Pasé mi cumpleaños en abril, yo soy del 15 de abril, del día de Tarija. Y mi madre era también de ese mismo día del 15 de abril. Pobrecito me vino a visitar a la cárcel para soplar la velita de la torta, la dejaron pasar. Y nos fugamos porque hubo un intento de golpe de Tarapacá, donde estaba una generación de oficiales progresistas que surgió en Bolivia, y que se armó un desorden en la Plaza Murillo. Nosotros estábamos en el DOP, y aprovechamos ese desorden que dejó de estar bajo control del gobierno todo el sector de la Plaza Murillo, y nos fugamos, aprovechamos para fugarnos de la cárcel. ¿Con quién se fugó, don Jaime? Bueno, salimos muy pocos porque, o sea, el tiempo fue muy corto. Yo me fugué con 2 compañeras del primer patio, estaban las mujeres y yo estaba en el segundo patio. Y cuando salimos, me acuerdo del DOP, lo que vi fue una tanqueta incrustada en la puerta del Palacio de Gobierno. Entonces se ve que había un intento de golpe. Claro. No, yo ya por el tiroteo nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Y entonces reaccionamos rápido, nos fugamos a las 2 de la madrugada. ¿Qué hace una vez sale, don Jaime? ¿Otra vez en la clandestinidad? A la clandestinidad, sí. No, pero bueno, una vez que salimos, el golpe a las 4 de la madrugada ya estaba bajo control la ciudad de La Paz. Yo alcanzamos a salir del centro, y había un pobre taxista desorientado ahí, paseño, que acostumbrado ya a los golpes de Estado, y estaba parado por una tanqueta que había ahí, y nosotros no sabíamos si la tanqueta era amiga o enemiga, ¿no es cierto? Y casi lo agarramos el cuello al taxista para que nos saque de ahí, porque también estaba asustado él, ¿no es cierto? Nos saque de ahí, y él nos sacó a donde sea, le dije, maestro, y nos dejó en la 6 de agosto. Y de ahí nos escondimos todavía hasta la madrugada en las calles, porque nos estaban buscando todos los fugados. Y a las 6 de la madrugada saltamos el muro de la embajada venezolana. Yo el primero, y después a las 2 compañeras para arriba a la pared, y caímos como petacas ahí al otro lado porque era alta la pared. Pero bueno, ya estábamos en la embajada venezolana. Ahí piden asilo, refugio. Claro, nos concedieron asilo. Tardaron un mes en darnos los salvoconductos para salir, pero bueno, finalmente nos los dieron, y el embajador venezolano nos llevó hasta el avión mismo para tener la seguridad de que no iban a hacer nada, y bueno, y salimos afuera. Después de unos meses de todo esto, yo volví a entrar clandestino a Bolivia, a reorganizar nuestro movimiento que había sido afectado seriamente. El 78 participa de las elecciones frustradas. Ahí organizamos, ya preparando para las elecciones que ya veíamos que se venían para agosto del 78. Entonces se convocaron en diciembre. Pero no se llevan adelante. Se convocaron en diciembre, se anunció que había elecciones, se llevaron a cabo el 78. Nosotros fuimos la única izquierda que, yo todavía tuve que hacer una conferencia de prensa a las escapadas aquí en la calle Mercado, donde estaban los periodistas extranjeros, para decir que estábamos dispuestos, que no le habíamos tenido miedo
a la lucha clandestina y que tampoco nos íbamos a achicar frente al desafío electoral. Y entonces ya anunciamos la formación del UDP y qué sé yo, y resulta que ahí empieza ya la etapa, digamos, de la lucha política en la transición hacia la democracia, ¿no es cierto? O sea, ahí viene todo lo que fue esa etapa del 78 al 82, esos 4 años, en donde está el atentado de aviación que me hacen, ¿verdad? 2 meses antes lo asesinan a Espinal, en junio nos hacen el atentado a Siles Suazo y a mí, Siles no sube al avión y yo sobrevivo, soy el único sobreviviente. Don Jaime, para ir así, hablando del tema así, ¿usted va a las elecciones del 78 o no se concretan las elecciones del 78? Se concretan, pero de una manera... ¿Usted era candidato a la vicepresidencia? Lo era a la vicepresidencia, pero después para que no se rompa la UDP, porque nosotros teníamos la estrategia a través del UDP de dividir a una de las fuerzas conservadoras del golpismo civil militar, que era el MNR, dividiendo a Paz Tesoro de Siles. Entonces, cuando peligró eso y querían recuperar a Siles, entonces yo era candidato a la vicepresidencia, retiré mi candidatura para que sea uno de las filas del MNR de izquierda que también acompaña a Siles. Pero ya el 79 ya fui candidato a la vicepresidencia. ¿De quién? ¿Con quién iba? Con Siles, la UDP, la misma UDP, porque ahí viene la transición en la cual ganábamos nosotros las elecciones contundentemente y nos llevaban al empantanamiento al Congreso. Venía el golpe militar, el Congreso elegía a personas que ni siquiera habían sido candidatos. Entonces ahí sale don Walter Guevara Arce, presidente, viene otro golpe militar y lo mismo, nombran a doña Lidia, que no había sido candidata, pero todo menos reconocer el triunfo del doctor Siles Suazo. Es decir, ganan ustedes las elecciones el 79, pero el Congreso no lo reconoce. 78, 79, 80. Somos la única fuerza... ¿Todos los años habían elecciones? ¿Ah? ¿Todos los años habían elecciones? Porque era la transición, pero era la turbulencia. O sea, ganábamos elecciones, pero como las cortes electorales eran controladas por las fuerzas del golpismo civil militar, es decir, MNR, ADN y Falange, de alguna manera. Ellos eran las cortes electorales. Entonces, no reconocían el triunfo. Yo estoy seguro que don Hernán Siles y yo como vicepresidente, las elecciones esas las ganamos por 70%. Segurísimo. ¿Nunca llegaron a asumir el 78, 79 y 80? No, entonces no reconocían lo que yo creo que era, porque rebalsaban las urnas de nuestros votos, pero nos reconocían 36% para llevarnos al Congreso. Y allá en el Congreso, entre las fuerzas de ADN y MNR, empantanaban, lo que llamaban el empantanamiento. O sea, no nos reconocían en el Congreso, como decía la Constitución, que cuando no había un triunfo neto en las urnas, se hacía la segunda vuelta, pero ya en el Congreso, entre los 3 primeros en el Congreso, y ahí nos empantanaban. Entonces, como digo, fuimos la única fuerza del UDP que tuvo que ganar 3 elecciones para que finalmente lo reconocieran. Entonces, toda esa transición no está en nuestra historia. Los historiadores la han pasado, la han soslayado, tal vez es el momento de poderla escribir, porque es ahí, en elecciones fraudulentas, que no reconocen la verdadera fuerza popular, porque antes de lo que hoy día es el proyecto del MAS, la UDP fue la primera que reunió todo lo popular en Bolivia, todo, lo indígena, lo campesino, lo obrero, todo, un poco lo que intenta hacer el MAS en este momento, más clase media. Don Jaime, 78, 79, 80, hubieron 3 elecciones, pero hay otra elección, el 81, que es el año, si no me equivoco, donde usted sufre ya el atentado. No, el 80 es la elección, la última elección es el 80, el 82 finalmente reconocen ese triunfo, que es el tercer triunfo nuestro. El 80. El 80, pero para ese proceso electoral, la fuerza militar que se había opuesto a la convocatoria de elecciones de Banzer, se reorganiza, encabezada por García Meza y Arce Gómez y otros oficiales. Eso es el 80. El 80. Entonces, pero en concomitancia
a mi juicio, con las fuerzas políticas tradicionales del país, porque una de las tonterías que se dice hoy es que se quiere poner al MIR como fuerza tradicional cuando nosotros éramos los que traíamos la novedad de la democracia al país. Las fuerzas tradicionales son las que habían nacido y convivido con el golpismo civil-militar boliviano, con las que tuvimos que enfrentarnos. Entonces, ellos tenían las cortes electorales, nos hacían este empantanamiento. Y entre elecciones, empantanamiento, elegir en el Congreso a ciudadanos que ni siquiera habían sido candidatos, respetables, pero bueno, como don Guevara Arce o doña Lidia, los cuales eran como anzuelos para que los golpeen a los pocos meses, como sucedió. Y entonces, pero ya el último, el dramático, así como el primer golpe se lo hicieron a Sucre, ¿no es cierto?, y la primera sangre fue la de Sucre en los inicios de la República, el último golpe fue de García Meza y la sangre fue del mirismo de la masacre de la Harrington, ¿no es cierto? Pero para llegar a la Harrington se dio primero el año 80, el mismo año en que asesinan a Monseñor Romero en El Salvador, que ahora el Papa lo nombró, ¿no es cierto?, beato. Lo asesinan casi en los mismos meses a Espinar aquí en La Paz, en marzo. Me ponen la bomba en el avión a mí en junio. Sí, en el 80. El 80. ¿Y las elecciones cuándo son? Las últimas elecciones tenían que ser el 29 de junio, que fueron. ¿Y el atentado cuándo fue? El 2 de junio. O sea, unos días antes de las elecciones. Sí. Pero no subió don Hernán por un milagro al avión. Entonces, ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, don Jaime? No sé, es un misterio, porque una hora antes me dijo, Jaime, no voy a ir, no. ¿Dónde iban? ¿Dónde iban a ir? Era el binomio, ¿no? Nosotros íbamos como binomio, empezábamos la tercera campaña en Rurrenabaque, en el Beni. Y él, no sé si estaba cansado ya por las dos campañas anteriores, o no sé, la verdad que yo resulta que me molesté con él. Porque le dije, don Hernán, si a usted lo están esperando, no a mí? Pero resulta que no subió, milagrosamente no subió, porque sin lugar a dudas él no habría salido del avión. Entonces, ¿qué pasó? El único que subí fui yo con una cúpula del UDP. Nos voltean aquí en el altiplano, menos mal, y no antes de entrar a la cordillera para cruzar al Beni, porque de ahí no salíamos. O sea, nos hacen el atentado, como no estaba don Hernán y yo salgo vivo, yo soy evacuado a un hospital en el extranjero, don Hernán sigue la campaña y cierra la campaña en la Plaza San Francisco el 27 de junio del 80. Y cuando de la Plaza San Francisco don Hernán se venía en manifestación, porque fue la UDP la que llenaba las plazas de San Francisco por primera vez, se venía don Hernán en manifestación al Prado del edificio petrolero. Le tiraron 3 granadas de guerra a don Hernán, que mataron 2 niños y otra persona, y don Hernán salió ileso. 27 de junio. Intenta matar a don Hernán. El 29 vienen las elecciones, arrasamos más que nunca, y como ya no pudieron pararnos, por eso te digo, esa es la interpretación real, del 29 de junio a los 19 días, el 17 de julio, viene el golpe de Estado, el último en la historia del país, el más dramático. 29 de junio son las elecciones, sí, del 80. Y el 82 ganamos, es el último. Triunfamos, entonces no nos pudieron parar ni con atentados ni con las elecciones, entonces el último recurso, el golpe de Estado. Pero 2 años después. No, hombre, a los 19 días. A los 19 días. El 80. El golpe de Estado de Arce Gómez y de García Meza. Y Arce Gómez. Las ambulancias del Prado, donde lo matan a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y Oscar Eid, que estaba al lado de Marcelo, se libra, como yo le digo, tú eres un turco con suerte, le digo, porque vio un hueco en una pared, se metió por ahí y apareció en el edificio de al lado. Si no, lo limpiaban igual a Oscar. Entonces lo matan a Quiroga ahí, y a un
paceño trotskista Carlos Flores, que estaba también en la reunión de la COP, y toman preso a Lechín y al, ¿cómo se llama?, el dirigente sindical del Partido Comunista, no recuerdo cómo apellidaba él, y se los llevan presos al Estado Mayor. Bueno, triunfa el golpe y antes de que se cumpla un año desde el asesinato de Espinal, viene el asesinato en la calle Harrington, aquí al lado de la Abdón Saavedra, de los 8 dirigentes máximos de nuestro movimiento en la calle Harrington. Que yo creo que esa masacre marca el declive ya del último gobierno del golpismo civil militar boliviano, porque la masacre es en enero y ellos ya caen en agosto. Usted queda, obviamente, en el exterior recuperándose, don Jaime, en todo Don Hernán, después del golpe, se queda clandestino, tenía experiencia clandestina don Hernán, y antes de salir al territorio nacional, que sale por el lago Titicaca hacia el Perú, emite un documento en nombre del UDP, conformando algo que la historia tampoco recoge ahora, el Gobierno de Unidad Nacional. O sea, frente al golpe de Estado contra la tercera victoria electoral del UDP. Entonces dice, declara, constituye en la clandestinidad el Gobierno de Unidad Nacional, presidido por el presidente electo don Hernán Siles Suazo y por el vicepresidente electo Jaime Paz Zamora. Y encomienda a Jaime Paz Zamora, que está en el exterior, estaba en un hospital. ¿En Estados Unidos? Sí, encomienda la política internacional del Gobierno de Unidad Nacional. Entonces yo abandono el hospital, ya medio quemado todavía porque andaba con una especie de túnicas así, con unos sombreros de paja para que no me dé el sol. Y doy la primera conferencia en el edificio de la prensa de Washington, National Press Building. La primera noticia desde la clandestinidad, digamos, de la UDP victoriosa, que le dice al mundo qué ha pasado en Bolivia. Y entonces allá, ante la prensa mundial que se reúne, yo tipifico ese gobierno como un gobierno, uso por primera vez la palabra delincuencial, penetrado por el narcotráfico y financiado y sometido por el militarismo argentino del presidente Galtieri. Eso es lo que yo digo en Washington, y se corre por todo el mundo y queda el gobierno tipificado como tal, y yo digo que soy representante del Gobierno de Unidad Nacional. Y entonces así, medio quemado todavía con guantes por los injertos, recorro 30 países. Más recuerdo, ayer le decía yo a Carlos de Mesa, vos estás recorriendo el mundo por la causa del mar, por nuestra reivindicación, que estás haciendo un gran trabajo recorriendo el planeta, explicando. Bueno, a mí me tocó hacer lo mismo que vos, pero desde la oposición me recorrí como 40 países, medio quemado así, explicando cuál era la misión mía. Yo le digo a Carlos, tú das la vuelta al mundo por el mar de Bolivia, y yo di la vuelta al mundo por la democracia boliviana. O sea, mi misión era ir a los distintos países y organismos, Naciones Unidas, OEA, Parlamento Europeo, Parlamento Andino, etcétera, explicando qué había pasado en Bolivia y haciendo lo posible para que nadie reconozca al gobierno golpista que se había dado en Bolivia. Y lo logramos porque no lo reconoció nadie, salvo los gobiernos militaristas de la región, ninguno más. En realidad, una de las causas de la caída de ese gobierno fue la asfixia internacional, el no reconocimiento. Entonces yo me di la vuelta al planeta, ayudado por las fuerzas internacionales como la Internacional Socialista, de la cual yo llegué a ser vicepresidente después, porque alguien me tenía que financiar los viajes, pues, ¿no es cierto? Fidel Castro me ayudó un poco, también, me lo encontré en Nicaragua. También hubo una colaboración que me lo encontré, porque una de las primeras cosas que hice fue asistir al primer aniversario de la Revolución Nicaragüense en Managua,
que fue el 79 y el primer aniversario fue el 80, en julio justamente. Entonces ahí me lo encontré a Fidel Castro y me lo encontré al dirigente palestino Yasser Arafat, que también me ayudó para el viaje entre Fidel, Arafat, la Internacional Socialista, también la Internacional Demócrata Cristiana, porque yo era la expresión, digamos, viviente, chamuscada, quemada, si quieres, de esa Bolivia que peleaba por la democracia. Entonces me di la vuelta a Europa, América completa, y logramos el objetivo de que el mundo entienda qué estaba pasando en Bolivia y ahogue con el aislamiento a ese gobierno para permitir que empiece la democracia en un país que nunca había habido la democracia. Entonces vuelvo a lo de Carlos, le decía, ojalá, hombre, creo que lo estás haciendo bien y ojalá tu vuelta al mundo también sirva para que el mundo entienda nuestra causa como la entendió en su momento nuestra causa democrática, ¿no? Don Jaime, ¿logran ya el 82 que hayan elecciones, se constituye la democracia? Las elecciones del 80 son reconocidas, el 82. El 82 se reconoce como válidas las elecciones del 80. ¿Y usted asume igual como vicepresidente? Yo asumo, sí, de presidente y Jaime Paz vicepresidente. El 82. Sí, y es cuando, a mi juicio, a propósito de lo que hoy le llaman proceso de cambio, es a mi juicio donde empieza el proceso de cambio. A mi juicio es donde empieza el proceso de cambio con la instauración de la democracia en Bolivia. Por primera vez, no es restauración, porque nunca habíamos tenido funcionando normalmente la democracia en Bolivia. La primera vez, o sea, nosotros somos bolivianos privilegiados. Por primera vez tenemos un sistema democrático funcionando casi 34 años. Y vos probablemente has sido un niño o naciste, no sé, por ahí, o sea, porque, no sé, tú si tienes 34, ¿no? Pero eres un niño, un hijo de la democracia boliviana. Si no naciste, eras un niño. Entonces, es la primera vez que esto ocurre en Bolivia. Entonces tenemos que cuidarlo como la niña de nuestros ojos. Y entonces, a mi juicio, lo que ocurre hoy día es una parte de ese proceso que se inicia con la fundación de la democracia en octubre del 80. ¿No? En octubre del 80. Pero ¿cuándo se reconoce el 82? ¿Y se extiende el gobierno de Siles Suazo? Perdón, el 82, en octubre del 82 se instala la democracia en Bolivia. El primer gobierno democrático. ¿Hasta cuándo se extiende eso? ¿4 años? ¿5 años? La conspiración continúa. O sea, eso tampoco está escrito en la historia contemporánea boliviana. Aquí, como todo el continente, nos alarmamos hace 2 años, creo, cuando lo sacan la pistola, lo detienen al presidente de Honduras, Zelaya. Y no, nos acordábamos de que el primer presidente sacado a punta de pistola de su casa fue don Hernán Siles Suazo en el gobierno del UDP. O sea que el golpismo civil-militar, había sido derrotado en su fase militar con la caída de García Meza, pero la parte civil seguía. Y no lo dejaron gobernar a don Hernán. Tanto que no cumplió los 4 años. Al tercer año tuvo que renunciar. ¿Y convocar elecciones? Y convocar elecciones. El 85 se convoca elecciones. Entonces, el 84 es un gobierno que debía haber durado 4 años hasta el 86. Se reduce 1 año porque lo obligan a... Y entonces viene lo que en términos económicos también fue el fenómeno de la, digamos, de la devaluación masiva, la famosa devaluación de esa época, que se la achacan ahora históricamente a don Hernán, pobre don Hernán. Era un problema que lo había heredado del golpismo civil-militar anterior y de la conspiración, cómo no se iba a devaluar brutalmente la Unión Boliviana si don Hernán se pasó en medio de conspiraciones que le vienen de todos lados, hasta el extremo que lo toman preso, lo detienen. Entonces yo estaba en ese momento en Europa como vicepresidente, en un acto de la Internacional Socialista, la única vez que había salido al extranjero como vice, porque en ese tiempo no podíamos, ya no habían recursos. Y en Portugal me entero que detienen a mi presidente. Es Felipe González de España, que comunica a ese evento donde estaba
presidido por el primer ministro portugués socialista Mário Soares, y que yo, que estaba empezando mi speech sobre la democracia boliviana, me dicen, oiga, ya no tiene presidente. ¿Cómo? Ahí me entero que lo habían detenido a mi presidente horas antes y que nadie sabía de su paradero, ni siquiera sabía si estaba muerto o estaba vivo o no. Entonces, y ahí viene otra parte de la historia de Bolivia. Todo ese evento, incluido el primer ministro de Portugal y el presidente, que era un general Eanes, me conceden el Palacio de Belén. Dijo, instálese usted como presidente de Bolivia. Entonces el gobierno de Bolivia funcionó durante un día en Lisboa, ¿verdad? Presidido por usted. Está escrito en la historia de Bolivia. ¿Se acuerda la fecha? No, pues fue cuando lo raptaron a Siles, fue en junio, creo. Junio del 84. Sí, del 80 y... A ver, 84, pues sí. La verdad, la fecha yo la tengo anotada. ¿Por qué no duró más que un día? Claro, resulta que yo estaba en ese evento y el presidente de España, Felipe González, sabiendo que yo estaba ahí, era amigo mío, sigue siendo mi amigo, llama a su colega, primer ministro de Portugal, que estaba en el evento, Mário Soares, y le dice, díganle al vicepresidente de Bolivia que su presidente está raptado y que su esposa se ha asilado en la Embajada de España, en La Paz. Por ahí se enteran ellos. Y entonces en ese momento todos los presentes, que eran autoridades europeas, me dicen, bueno, te tienes que hacer cargo, tú eres el vicepresidente, no sabemos dónde está el presidente. Y todos me reconocieron en Lisboa de que el mando estaba en Lisboa, en Portugal. ¿Por qué solo un día, pero? Porque tuve que salir de Lisboa por la noche misma, entonces ahí me ayudó el gobierno venezolano de Lucinchi, que era socialdemócrata, me puso el avión de Venezuela, de la presidencia, para llegar a Bolivia lo más pronto posible. ¿Y cuando llega, qué encuentra acá? Entonces, en el vuelo sobre el Amazonas, entre Caracas y La Paz, me entero por la radio del avión de que había aparecido el doctor Siles Suazo. Entonces, cuando yo llego, yo venía a hacerme cargo de la presidencia, pues, porque no sabíamos si Siles estaba vivo o no. Entonces llego ya a unirme al doctor Siles Suazo. Por eso en Lisboa estuvimos un día. Pero todos los presidentes de América se conectaron conmigo en Lisboa, yo en la oficina del primer ministro, usando toda la infraestructura. Todos se conectaron conmigo primero para decirme que reconocían en mí la democracia boliviana y que se ponían a la orden para ver qué es lo que podían hacer para recuperar a don Hernán y para continuar con el proceso democrático boliviano. Don Jaime, hay elecciones el 85. ¿Se convoca elecciones el 85? Entonces, claro, aparece don Hernán y después, bueno, ya él lo obligan a que ¿Convoca elecciones? convoque elecciones anticipadas, el 85. Entonces, esa es la elección en que va de candidato el general Banzer, Paz Estenssoro y yo. Por el MIR, ya la UDP se deshace con la caída de don Hernán. Yo voy como es la primera candidatura del MIR, pero con la misma historia de siempre, la corte electoral en manos de los otros. O sea, en ese caso, los ministros con un solo delegado, la ADN 3, MNR 3. ¿Quién gana el 85? 85 era Banzer, candidato a presidente, Paz Estenssoro. Ganado Paz Estenssoro. Y yo como MIR. ¿Quién gana esa elección? Bueno, ¿quién hace ganar la corte? ¿A quién hacen ganar? A Banzer. Avance. Paz Estenssoro segundo, yo tercero. Y entonces en el Congreso ya se ponen de acuerdo entre Paz Estenssoro y Banzer, y entonces ese es el momento histórico en que el MIR elige a Paz, porque como habíamos estado confrontados a Banzer durante 7 años en la clandestinidad, recuerdo que dentro del partido se dijo, bueno, arreglemos cuentas con el general Banzer, y él que le reconocieron el triunfo electoral, pero el MIR votó por el segundo, por Paz Estenssoro. Aunque nunca sabemos quién ganó, porque esa corte electoral, si bien la controlaban ellos, pero tenían contradicciones, que ocurrió lo mismo el año 89. Ahí vamos, el año 89 usted es Yo soy ungido como candidato presidente.
Es candidato y es... Y ganamos con una corte electoral igual. 3 del MNR, o en ese caso 3 del gonismo y 3 de ADN. Pero se da el 89 el acuerdo patriótico. Cuando yo me instalo en el poder, ¿Usted fue el primero, segundo o tercero? No, yo salí, o sea, me hicieron salir tercero. Tercero, el 89. 89. No, pero la corte era del MNR ADN, y entonces es ahí donde el MIT tenía un solo delegado. Y era testigo de cómo ellos habían manipulado toda la elección. Probablemente nosotros habremos ganado esa elección, y yo creo que la hemos ganado, pero ellos nos reconocieron el tercer lugar porque ellos eran los 2 primeros. Pero después se complicaron porque al final, los últimos días, quedó el problema entre ellos quién era, Goni o Banzer. Y entonces ahí el MIR tuvo que romper la corte electoral, o sea, romper ese equilibrio de los 6 y aliarnos con uno contra el otro. Entonces es ahí donde, al ser derrotado Goni, sacó el término de la banda de los 4, ¿verdad? Pero en realidad la banda era de los 6, porque era 3 de ADN, 3 del MNR, que se pelearon y el MIR tuvo que apoyar a uno de ellos, apoyó al grupo del ADN. Y entonces ganamos en el Congreso el 89 y se forma el Acuerdo Patriótico, que también ha quedado como que hubiera sido una cosa entre Banzer y yo, no. El Acuerdo Patriótico estaba conformado, yo creo que es el primer frente en América Latina, ojo, el primer frente de América Latina encabezado por un presidente de izquierda, pero en la que meten el frente al centro y al centro derecha. El primero, porque después vendrá Chile con Lula y el PMDB, Brasil, vendrá Chile con los socialistas y la democracia cristiana, que era el centro derecha en Chile y que siguen gobernando hasta hoy. Pero entonces nosotros hicimos una alianza, el MIR encabezando la alianza como izquierda, la ADN como centro derecha, democracia cristiana también un centro derecha, el FRI del Partido Comunista Marxista-Leninista a nuestra izquierda y un centrismo de Palenque, de Condepa, que no pone ministros, pero sí pide la Corporación de Desarrollo de la Paz. Entonces el Frente Patriótico, que ahora lo quieren mostrar como cosa de Jaime Paz y Banzer, ¿no? ¿Cuántos partidos eran en el Acuerdo 5. Patriótico? Pero con esa constitución, que es la primera en América Latina después de lo que intenta Allende en Chile. O sea, un gobierno que es encabezado por la izquierda y una izquierda bastante radical, pero que incorpora al centro y al centro derecha. Primera vez entre la historia política de la democracia latinoamericana. Después de eso, como digo, viene lo primero que nos sigue en el ejemplo, son los chilenos. Entonces el presidente es Aylwin, un centro derecha demócrata cristiano, pero el Partido Socialista lo apoya. Y empieza los gobiernos de la concertación en Chile. Y después de eso viene Brasil, con Lula, que gana, pero que hace gobierno con el PMDB, hasta hoy, con la Youssef, que es el centro y el centro derecha de Brasil. Entonces nosotros, que aquí la izquierda y todos nos criticaban por haber hecho el Acuerdo Patriótico, resulta que ahora viendo la distancia, abríamos brecha novedosa en América Latina, donde la izquierda podía encabezar un frente con izquierda, con el centro y con el centro derecha. Pero en plena Guerra Fría, mi hermano, porque no es ahora. Como yo le decía al presidente Evo Morales, a ti te ha tocado facilito. Después de la Guerra Fría ahora el mundo es otra cosa. Lo puedes insultar a Obama si quieres. O sea, ¿verdad? Pero nosotros tomamos el 89 en agosto, Junior. Y en noviembre caía el muro de Berlín. ¿Te imaginas? La caída del muro de Berlín, y el 90 se hunde, 90-92 se hunde la Unión Soviética. La izquierda en desbande en el planeta. Y en un pequeño paisito detrás de la luna, que se llama Bolivia, había un gobierno con un presidente izquierdista que se llamaba Jaime Paz, y que logramos que el muro de Berlín no caiga sobre Bolivia, no caiga sobre nosotros.
y podemos pasar ese difícil momento y continuar la democracia boliviana, continuar con el gobierno y entregar al nuevo gobierno democrático, y logramos, incluso en política internacional, a pesar de esa desventaja, que tener una buena relación con el presidente de los Estados Unidos, no con la DEA ni con el Departamento de Estado, el presidente Bush padre, con el cual hacemos el ATPDA, que se abre el mercado americano a la producción agroindustrial boliviana, que desgraciadamente este gobierno, y es una cosa que lo critico, lo perdió. No podemos entrar sin pagar impuestos ahora al mercado americano, pero podíamos hacerlo. Pero además es un gobierno que, a pesar de esa dificultad de que, como dijo, la izquierda con la cola bajo el rabo en todo el planeta, derrumbándose todo, y un izquierdista gobernando en Bolivia, un pequeño país con una economía pequeña, en fin, etcétera, pero logramos que la democracia continúe, y más aún logramos lo que ya hablé antes, hacer esa revolución económica del descubrimiento del gas, donde ese pequeño país detrás de la luna, dirigido por un frente patriótico encabezado por un izquierdista, Jaime Paz, logra ser la segunda reserva de gas de Sudamérica después de Venezuela. Don Jaime, logra TPDA, logra abrir arancel cero para los productos bolivianos, logra el descubrimiento del megacampo San Alberto durante su gestión. Digamos, lo más trascendente, pero también logramos, a propósito del mar, el puerto de Hilo. Ayer a los expresidentes en Palacio y al presidente Morales decía, ojo, con nuestro lenguaje, le dije. Nosotros no decimos que queremos una salida soberana al mar. Les digo, ya la tenemos. Lo que no tenemos es lo que teníamos, una presencia soberana en el Océano Pacífico. Porque al mar salimos por Puerto Suárez y por Puerto Buch con soberanía propia, con nuestra bandera, lo único que no lo usamos, por los ríos Paraguay, Paraná, al río de la Plata. Tenemos una salida soberana al Atlántico, que nosotros no lo usamos, una salida limitada porque es por ríos, pero finalmente salida. Como presidente yo simbólicamente di la lanzada al primer cargamento de soya cruceña, 3.000 toneladas que salieron en barcazas por esa vía hacia Holanda. Entonces hay un tratado que durante mi gobierno, por eso fue una realización importante del gobierno, que hacemos con todos los países del Río de la Plata, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, de la navegación soberana. Entonces nosotros tenemos navegación soberana, no necesitamos pedir permiso a nadie para pasar con nuestros barcos por ahí. Entonces cuidado, lo del Pacífico es otra cosa. Salida soberana al mar la tenemos por ese tratado. No te olvides que hicimos la guerra del Chaco también por navegar soberanamente el río Paraguay, y no lo logramos con ese tratado. Entonces, en el Pacífico lo que exigimos es una salida soberana al Océano Pacífico, que es el océano del siglo XXI. Es al que pertenecemos por la naturaleza misma, de manera directa, y por la historia y por la cultura, y al que queremos retornar soberanamente. Pero en realidad Bolivia es bioceánico, porque por río salimos al otro lado, y por el mar directamente acá. Entonces, esto fue importante también en nuestro gobierno, lograr la salida soberana, y sobre el Pacífico lograr con el Perú que nos den 5 kilómetros, que los tenemos y que no los usamos una vez más. Tenemos 5 kilómetros de playa que se llama Bolivia Mar. Tenemos el puerto de Hilo, etcétera, no lo usamos. Y que ayer también hablábamos en Palacio de que es necesario empezarlo a usar como un potenciamiento en nuestra demanda a lo que tenemos planteado en La Haya, ¿verdad? Pero también nuestro gobierno empieza la política pro los pueblos originarios de Bolivia. O sea, nosotros somos los que planteamos en la primera reunión de los países iberoamericanos en México, de todos los países de América y más Portugal y España, de que se funde el Fondo Indígena. Y fue dura la pelea,
Tan atrasado estaba nuestro continente. Brasil se opuso, Colombia se opuso, Chile se opuso y Cuba se opuso. Cuba. Fue el primer encontrón que yo tuve con Fidel Castro, fue por ese tema. Cuando en México, en la primera reunión, después Fidel, con quien somos muy amigos, me dice: Jaime, dejate de hinchar, usa otra palabra más, con tus indígenas, me dice. O sea, entonces, bueno, pero es otra historia, porque yo le dije a Fidel, le dije: ahora entiendo por qué no hay un solo negro en tu gobierno, porque es un gobierno revolucionario de puros blancos. Los negros juegan básquet en Cuba y hacen carrera y están en el ejército. Cuidado. Entonces, comenzamos esto y se hizo el fondo. Finalmente fue un éxito porque todos los países reconocieron, y al año siguiente en Madrid se fundó el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, con sede en La Paz. Con sede en La Paz. Que desgraciadamente este gobierno, no sé qué pasó, porque el BID apoyó con los 3 primeros millones de dólares esto. Bien, pero esto se proyectó, se prolongó en una política interna, donde tampoco está escrito en la historia boliviana contemporánea. En nuestro gobierno hacemos la segunda reforma agraria que se conoce en la historia de Bolivia. La primera reforma agraria se la hace en el gobierno de Paz Extensoro, después del 52, pero es una reforma agraria que se la hace sobre todo en occidente de Bolivia, en los valles, en la relación familia-hectárea. Esa es la reforma agraria del 52. Nosotros, en nuestro gobierno, a partir de esta política de incorporar la demanda indígena a la democracia, y a partir de la demanda de la marcha de los pueblos indígenas del oriente boliviano, que vienen desde Beni, Pando, Santa Cruz, hacia La Paz, Chaco, es cuando yo voy a recoger, a encontrarlos en Yolosa, a la marcha, con todos mis ministros, y bajo los naranjales de Yolosa hacemos el acuerdo, y ahí se firma, bajo los alcaldes, bajo los naranjos de Yolosa se firma lo que yo le llamo la segunda reforma agraria de Bolivia, en la cual, a diferencia de la del 52 que se firma en el Valle de Cochabamba, la relación no es familia hectárea, sino etnia originaria, territorio. O sea, se reconoce a un pueblo indígena su territorio histórico. Y entonces, bajo esos naranjos se hacen los 6 primeros reconocimientos. Y ahí se crea el TIBNIS, bajo los naranjos de Yolosa. Se reconocen los 3 pueblos indígenas, el más grande, los yuracarés, que están hoy en el TIBNIS, se les reconoce su territorio histórico, que era ya parque nacional, pero se lo reconoce como el territorio correspondiente a los yuracarés, en fin. Don Jaime, ¿durante su gestión se adquiere el primer helicóptero Lama o no? No, ya venía de la etapa militar, pero era el único que teníamos, un helicóptero chiquitito de plástico, el único que volaba fuera de los helicópteros que los americanos tenían para la DEA en el trópico. Pero sí, en nuestro gobierno nos enganchamos al satélite. Bolivia se engancha al satélite por primera vez en nuestro gobierno, en diciembre del 89. Nos enganchamos y entonces viene una disputa con lo que puede ser la política del actual gobierno. Nosotros nos enganchamos, claro, no teníamos plata para comprar satélites. Entonces hicimos la política de alquilar satélites. Entonces, hasta este gobierno que dice, no, hay que comprar un satélite. Y entonces yo quisiera discutir con este gobierno qué es mejor, alquilar o comprar. Por los costos. ¿Me entiendes? Tuvimos que gastar 350 millones de dólares para tener un satélite que no sé dónde está en este momento. Pero la primera vez que nos enganchamos, o sea, la primera vez que se emite desde Bolivia al mundo, fue el 89. Y justamente Carlos Mesa gana por licitación. Mirá que éramos un gobierno honrado. El telenoticiero del canal de televisión, el canal estatal, el único que había prácticamente, se lo licita. No abusamos como gobierno de organizarlo nosotros. Y Carlos de Mesa, que era un periodista independiente, había organizado
¿cómo se llama? PAT, y entra a la licitación y la gana. Entonces él empieza a hablar a nombre de Bolivia al mundo, ¿ah? Por una libertad de prensa absolutamente transparente de nuestro gobierno, con los informativos que él organizaba con PAT, ¿no es cierto? Entonces, también es otra cosa, nos enganchamos. Y junto a eso, es el momento en que en nuestro gobierno ingresan los celulares a Bolivia. También, claro. 89. El 90, unos aparatos que más parecían armas blancas. Y yo recuerdo que como gran novedad puse a disposición de mis ministros un celular para cada uno, para que nos podamos comunicar entre nosotros. Pero empieza la era del celular, ¿verdad? Entonces creo que esto marca también el tema indígena, la presencia en el Pacífico, la presencia sobre el descubrimiento de los hidrocarburos en Cochabamba, líquidos, pero sobre todo la revolución económica que representó el gas. Don Jaime, durante su gestión le quitan también su visa, ¿no?, de ingreso a Estados Unidos. Durante su gestión creo que también le quitan, por algunos entretelones que hubieron, su visa de ingreso a los Estados Unidos. No, después. Después de que termina su mandato. Claro. Ahí viene la conspiración de la DEA, con desgraciadamente el gobierno que me sucede. Con Goni. Sí. Y entonces, efectivamente los Estados Unidos que no sabían qué hacer con el presidente izquierdista, sobre todo el Departamento de Estado y la DEA, porque yo hice una política, pues la coca no es cocaína, en fin, qué sé yo, ¿verdad? Entonces hay esta conspiración, que en realidad fue una conspiración, todo un operativo, y en eso yo le doy la razón al presidente Morales, a lo que él denuncia como una intromisión de los norteamericanos en el pasado en Bolivia, usando como pretexto la DEA. Yo ya tuve un primer problema con la DEA en ese momento, porque la DEA tenía protección diplomática en Bolivia. Entonces, y son policías. Y resulta que me venían noticias de que un policía de la DEA se había agarrado a tiros en un local de Santa Cruz o en un local del Beni, qué sé yo. Entonces, yo tuve que intervenir y tuve el primer problema, digamos, con los Estados Unidos, con la DEA, al decir, señores, ustedes no son diplomáticos, ustedes no tienen inmunidad diplomática, ustedes son policías y por lo tanto no tienen esta protección y se someten como cualquier ciudadano boliviano. Fue una pelea muy, muy complicada. Entonces después tuvimos eso, pero yo debo reconocer, como también denuncio esta intromisión de los Estados Unidos bajo el pretexto de la DEA, debo reconocer que a los 2 o 3 años de haber hecho este intento entre la DEA, la Embajada Americana y el gobierno de Sánchez Lozada de interferir a esa izquierda naciente democrática que la representaba yo, debo decir que los Estados Unidos se disculparon conmigo y casi me invitaron casi con obligatoriedad a que visite los Estados Unidos y me devolvían la visa, etcétera. Debo reconocerlo con hidalguía que supieron reconocer pues su error. ¿Qué tiempo le suspendieron la visa, don Jaime? Al menos unos 3 años que... Y después vino el propio embajador a decirme, por favor, firme aquí, queremos darle la visa. ¿Durante su gobierno hubo intromisión de los Estados Unidos o no? Pues, mucha. ¿Mucha presión? Mucha, pues, porque, oye, no se olvide que estábamos en plena Guerra Fría. O sea, estaba todavía el conflicto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y ese es mi gobierno cuando Estados Unidos y el mundo occidental ganan la Guerra Fría. Entonces nunca el ejército, los funcionarios americanos fueron más prepotentes porque se sentían triunfadores de una guerra que venía después de la Guerra Mundial Segunda y se creían dueños del mundo, pues. Para tomar algunas decisiones a veces había que consultar al embajador. No, había una presencia, por ejemplo, eso, lo que le acabo de contar, es esa intromisión en una serie... No, consultar yo no consulté nunca nada.
Incluso yo tuve un conflicto con el embajador americano de la época, que por problemas largos a explicar, digamos, me visitó en la casa de San Jorge, delante del canciller mío, pero me empezó a levantar la voz. ¿Quién era el embajador en ese entonces? El embajador Gerber. Me empezó a levantar la voz y le dije, embajador, usted en la casa, en la residencia presidencial de Bolivia. Y siguió levantando la voz. Le volví a hacer notar. Y a la tercera, que continuó hablando fuerte, me paré y le dije, embajador, la puerta está allá, señor canciller, acompañe al embajador estadounidense a la calle. Esas cosas ocurrieron en mi gobierno. No hacíamos alaraca, no hacíamos propaganda de eso, pero ocurrían. Entonces, en realidad, yo le digo al presidente Morales, el primer izquierdista que se tuvo que oponer en democracia y confrontar al imperialismo fui yo, no tanto tú, que ya vienes después cuando todo está arreglado y te das el lujo de incluso increpar al presidente de los Estados Unidos y pierdes más bien el ATPDA. ¿Y qué le dice Evo Morales? No, pues claro, no, él dice, no, qué sé yo, tú sabes cómo es Evo. Pero bueno, lo hacemos medio ya a estas alturas, broma. Casi como, son charlas que son casi como bromas, digamos, ¿cierto? Porque yo incluso le digo, hombre, tú que eres el principal presidente, el primer presidente indígena de Bolivia, y Obama, el primer presidente de color de los Estados Unidos, más bien deberían entenderse ustedes. Son parte, más bien los bolivianos lo hicimos mejor, porque los Estados Unidos tuvieron que tardar casi 200 años de su vida republicana para poner un presidente negro. Nosotros en 25 años pusimos un presidente de origen indígena en la democracia boliviana, hemos ido mucho más rápido. Don Jaime, ¿usted pensaba en algún momento que Evo Morales lo invite a ser parte del equipo que está conformando para la demanda? Además, hemos visto que han habido acercamientos. Se dijo hace algunos meses atrás que Evo Morales lo visitó en el Picacho, que intercambiaron algunos criterios, incluso se dijo que lo invitó a que sea su candidato en Tarija. ¿Cómo ha sido y cómo es su relación con Evo Morales? Eso fue ya comentarios de otra gente, no. Siempre hubo un respeto mutuo. Él me respetó como expresidente, por lo menos en lo personal, y yo a él también, lo cual le agradezco. Aunque me quitaron la seguridad y hasta me quitaron el pasaporte diplomático también. O sea, ¿no se lo han repuesto? Ahora me invitó a que lo reponga. Ayer yo le dije, hombre, y estaba el canciller Choquehuanca, que en su momento fue mirista también, y ayer lo hablamos. El canciller Choquehuanca me dice, bueno, oye, ¿por qué me haces tirar la oreja del presidente con el presidente? Pero bueno, la verdad es que no tengo pasaporte diplomático, entonces, si a uno no lo respetan en casa, ¿cómo lo van a respetar afuera? Pero bueno, no me estoy quejando, es una anécdota. Entonces, con el presidente nunca hubo un compromiso político como tal, pero sí, un día apareció en mi casa, una visita que la tomé como de gentileza porque no me fue a proponer absolutamente nada. ¿Un día llegó así nomás o le llamó? Llegó, anunció 20 minutos antes que llegaba. Y yo ¿Usted sorprendido? Yo lo esperé con una botellita de... ¿De vino? No, con una botellita de petróleo. El primer petróleo líquido que salió de San Alberto, cuando descubrimos San Alberto X9. Pero que estaba en una botellita de whisky que me lo regaló un ingeniero de YPFB, porque fue YPFB, no fue una transnacional la que descubrió San Alberto. Lo descubrimos con yacimientos petroleros fiscales bolivianos. Y un ingeniero me dijo, guarda esta botellita, presidente, porque es el primer líquido que salió de 5 kilómetros de profundidad con el gas. Entonces eso lo dejé. Y Evo vino y dijo, ¿cómo, presidente? ¿Le gusta el whisky? Me dijo, tenía color de whisky, la gasolina. Digo, sí, pero me gusta un whisky muy fuerte, ¿por qué no lo huele? El tipo se dio cuenta que era petróleo. Pero me permitió decirle que en realidad Bolivia vivía de ese descubrimiento, que esa botellita es histórica. Don Jaime es el único presidente que no tiene, o expresidente que no tiene proceso instaurado por Evo Morales. No, pues no. Ahora, yo le agradezco que no se haya metido conmigo, indudable. Pero gracias a Dios tampoco tenía yo motivos para nada. No digo que los otros lo tuvieran, pero gracias a Dios si algo agradezco a Dios es de que puedo andar por las calles de Bolivia
sin que nadie me señale con el dedo. Puedo dormir tranquilo porque sé que no hay madres, no hay hijas, no hay hijos, no hay padres que lloran por mi culpa, porque en mi gobierno no hubo un muerto. Entonces, pero sin embargo debo decir que en esta transición en la cual hubieron cierto tipo de políticas, digamos, en los primeros años del gobierno de Morales, yo fui respetado. Y la primera vez que hubo un planteamiento político fue de La Haya, que él me invitó a preguntarme de qué me parecía, qué opinaba yo de ir a La Haya. Yo le dije que me parecía excelente, que ya había llegado el momento, porque antes no podíamos ir a La Haya, porque en primer lugar La Haya es nueva en el sentido de que ese tribunal surge de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Y mientras había la Guerra Fría, o sea, mi gobierno, etcétera, ese tribunal estaba en otras cosas y menos en lo que nosotros podíamos interesarnos. Estaba parte de la Guerra Fría de los áreas del planeta. Entonces, lo felicité, le dije, es una gran iniciativa. Don Jaime, ¿por qué? Y entonces ahí yo creo que él se dio cuenta y entonces ya me pidió que me incorporara y se dio cuenta que era importante, era un esfuerzo nacional, que además lograba que el pueblo boliviano, por lo menos en ese tema, anduviéramos unidos, y yo le reconozco que en ese asunto tiene una política verdaderamente de Estado, ¿no es cierto? Don Jaime, ¿por qué? Entonces, como dijera, o sea, con el presidente Morales nos respetamos mutuamente, y si quieres tenemos una alianza política por la causa del retorno al Pacífico, ¿verdad? Y en eso estaré yo aliado con el presidente Morales por esa causa, ¿verdad? ¿Tiene diferencias con él o no? Políticas, bueno, ideológicas. O sea, tenemos grandes coincidencias porque finalmente le digo, aunque él no lo reconoce, pero lo que él le llama proceso de cambio empezó con la instauración de la democracia, porque sin democracia no había Evo Morales en el gobierno. Imagínense un poco, o sea... el proceso de cambio inicia con Jaime Paz y Hernán Siles Suazo. No, Jaime Paz, con la instauración de la democracia. A mi juicio, el proceso de cambio político y social. Y el proceso de cambio económico con el descubrimiento del gas, ¿verdad? Esos son los dos grandes procesos. Pero indudablemente que ese proceso que se inicia con la instauración de la democracia tiene momentos, buenos, malos. Por ejemplo, la capitalización, el dominio ideológico del neoliberalismo en Bolivia es un momento, ese proceso negativo, pero es parte del proceso. Como ahora el presidente Morales, con lo bueno y lo malo, también es parte del mismo proceso. Y todos somos parte de la Bolivia que ya lleva 34 años en democracia y ojalá sea siempre hacia adelante en el sistema democrático, perfeccionándolo, ampliándolo lo más posible, modernizándolo y no haya jamás un retorno al pasado del golpismo civil-militar. Don Jaime, ¿usted apoyó la privatización de Doria Medina? Pero es que Doria Medina no fue privatizador, esa es la lucha política de hoy. No, la gran privatización de las empresas estratégicas del Estado se hizo con la capitalización. No usaron la palabra privatización. Pero privatización primero, capitalización después. No, pero la privatización es otra cosa. La privatización fue parte de una guerra contra el Fondo Monetario Internacional, que en ese momento presionaban para que privaticemos, para que vendamos YPFB, ENDE, Entel, lo que hizo Goni después. Y nosotros le hicimos, así vale, una gran mamada al Fondo Monetario. Como le gustaba la palabra privatización, le pusimos una ley de privatización, pero ¿para qué? Para todas las empresas de los departamentos deficitarias, pero no tenía nada que ver ese decreto con YPFB, con empresas estratégicas, no. Esa ley tenía que ver con los hoteles prefecturales, con las fábricas de helados que tenían las corporaciones de desarrollo, fábricas de mosaicos, todo lo que era deficitario. Bajo esa ley también se hace una buena privatización, que es el ingenio de Guavirá. El ingenio de Guavirá que se le pasa a los trabajadores. Pero no tiene, o sea, a pesar del nombre, o sea, la verdadera privatización de lo estratégico de las grandes empresas
se llama capitalización en Bolivia. Don Jaime, ¿y cómo es su relación con Doria Medina? Porque fue un tanto accidentada. Don Samuel, con sus recursos, quería siempre tratar de ser el líder del MIR e incluso candidato. Y una de las últimas escenas que quedan marcadas en la historia es el sandwichazo que hay en el Congreso del MIR, en Santa Cruz. No, ese sandwichazo no tiene nada que ver con Doria Medina. El sandwichazo es una pelea interna de los compañeros en Santa Cruz. Pero donde Doria Medina quería ser candidato a la presidencia. Doria Medina venía de La Paz. Lo que quería Doria Medina era romper con el MIR y usar ese Congreso como plataforma. Se fue con toda la prensa, era otro pleito. El sándwich viene con la pelea entre... Es un complemento. No, otra cosa. Era más importante que lo de Samuel. Samuel era un presidente, no tenía ninguna fuerza en el partido. Pero en Santa Cruz sí, era nuestro regional más fuerte. Y ahí había un conflicto entre Saavedra, Fufi, Ormando Bacadíez y Chelelo Áñez. Y el sándwich forma parte de esa pelea, ¿verdad? Que fue una desgracia. Esa pelea fue la que desorientó al MIR, porque en ese congreso el MIR debía haber tomado otro rumbo, pero nos distrajimos con el conflicto cruceño. De gentes valiosas, y sobre todo Ormando, que murió, pero Ormando es el verdadero recuperador, el verdadero nacionalizador del gas es Ormando Bacadíez. Por la ley. Por la ley. 82-18. Porque lo que hace el presidente Morales, que es meritorio también, es que ante un presidente Mesa que no aplica la ley porque no estaba de acuerdo con la ley, que la tiene que firmar Ormando, de recuperación a propiedad del Estado boliviano, del gas boliviano, en fin, del YPFB, todo lo demás, tampoco logra firmarlo Rodríguez Belcé porque estuvo 6 meses apenas. Entonces viene Evo Morales y aplica la ley, aunque no lo dice, y hace un decreto de nacionalización, que ya la usa en la perspectiva de su gestión gubernamental como parte de su política, ¿no es cierto? Pero en realidad el decreto de nacionalización de Evo Morales es aplicación, y ese es el mérito de Evo. Don Jaime, bien breve, ya se nos acaba el tiempo. ¿Su relación con Samuel Doria Medina es...? No, cuando nos vemos nos saludamos. ¿Por cortesía? ¿Cómo? ¿Por cortesía? Por cortesía, pero no, tampoco hay una bronca, ¿no? Él hizo lo que tenía que hacer, creo equivocadamente, pero no hay un pleito con él de ninguna manera. Don Jaime, ¿por qué Evo Morales, ya para terminar esto, ha logrado satélite, aviones, helicópteros, carretera? ¿Cuál cree que es la virtud de Evo Morales en estos años de gobierno? No, tiene muchas virtudes que no son esas exactamente. No, el gran mérito de Evo Morales es haber dado un paso más en la democracia, ampliando las élites en el gobierno y ampliando una participación a sectores. O sea, ha hecho un paso que la democracia de todas maneras tenía que hacerlo, pero que para hacerlo se necesitaba un hombre de origen indomestizo, para decirlo, pero todo lo que me dice después los gastos, sencillamente gastó la plata que le dejamos. O sea, si algo yo muchas veces riéndome le digo, Evo, oye, tú no has puesto nada en la caja, solamente has sacado. Porque el teleférico, con todo el respeto, y ahora lo veo, todavía no he subido a uno de los transportes del teleférico, pero todo el mundo, el pueblo paceño aquí se siente orgulloso de su teleférico, y tiene razón, pero no se debe olvidar que es con el gas de Tarija. Si no, era imposible el teleférico. ¿Entiendes? Entonces, un mérito, el presidente, bueno, ahora tú puedes discutir si era teleférico u otra cosa, bueno, ya, es otro tema. O comprarse un avión de $45 millones, que es el avión más sofisticado que hay en el planeta. Pero un dignatario de Estado tiene que tener las condiciones. Sí, pero bueno, pero no es un mérito. O sea, yo creo que sí. Yo tenía un avioncito presidencial que le llamaba Salta, Pequeña Langosta, porque no tenía más vuelo que 2 horas y media. Ahora Evo tiene un avión que sale de Virubiru y llega sin parar a Moscú. Bueno, menos mal que tenemos gas para pagarlo, pero cuesta $45 millones. Y helicópteros de $30 millones. O sea, menos mal que... Pero ¿y ese dinero dónde se iba antes, don Jaime? ¿Cómo? Ese dinero, no había ese dinero antes. No había, pues. Es que durante su gestión, pero Goni Sánchez ya tenía San Alberto. ¿Cómo? Durante su gestión no había ese dinero, pero Goni ya tenía ese dinero, ya había San Alberto, ya se exportaba al Brasil. No, pero todavía no se vendía. No, yo firmé, no.
nosotros en nuestro gobierno descubrimos San Alberto y por lo menos los megacampos. Y firmamos el contrato de compra y venta de gas con Brasil, porque si no hay que hacer gas a San Alberto, claro, y no teníamos dónde venderlo. Pero recién se empezó a exportar el año 99. Igoni entregó eso bajo la capitalización a gestión extranjera, entonces tampoco había. Pero en mi gobierno, en todo caso, no, para que tenga una idea, cuando yo llegué al gobierno les dije a los ministros, a ver, cuéntenme qué tamaño de país tenemos económicamente, y me dijeron, nuestros ingresos, nuestras exportaciones totales son de 1.200 millones de dólares. Para que tenga idea, el año pasado, Brasil solo, por San Alberto, nos ha pagado 6.000 millones de dólares, y Argentina 4.000 millones de dólares, o sea que entre los dos 10.000 millones de dólares. Y cuando yo estaba en el gobierno, todo lo que vendíamos, todo, incluida la soya de Santa Cruz, etc., eran 1.200 millones de dólares, que es la cantidad de dinero que hoy día los bolivianos que están afuera mandan a Bolivia, mandan 1.100 millones de dólares cada año. O sea, ya ves la diferencia de la economía. Entonces, cuando tú me dices, presidente, claro, hay que ver la racionalidad, pero le tocó a él y bueno, y no lo critico eso, más bien, le tocó un país con posibilidades. Entonces, bien, pero creo que lo más importante en el gasto público, creo que han sido los bonos. Juancito, yo le dije al presidente cuando estaba con la botellita de gas, Evo, no te olvides, le dije, aquí está tu sueldo y también el mío. Aquí está Juancito Pinto, aquí está Juana Zurduy de Padilla, aquí está Bono Dignidad y tu avión. O sea, un poco en broma, un poco en serio, pero era así. Entonces, un poco como diciendo, el proceso democrático es uno. Unas cosas se hacen en un momento, otras cosas se hacen en otro. Y si algo le deseo yo al presidente Evo Morales es de que cada día gaste de la mejor manera, de la manera más racional, los recursos nacionales. ¿Usted cree que se ha despilfarrado en algunas compras? No creo que sea el caso de hablar en este momento porque es más complejo el tema, ¿no? Tú puedes decir, bueno, se gastó bien aquí o allá, o preferíamos haber hecho otra cosa, no sé, ¿me entiendes? El otro día en un programa el alcalde de Tarija, Rodrigo Paz, dijo una cosa muy interesante para que la gente se dé cuenta. Dijo, uno de los postes del teleférico que hay en La Paz, los postes principales, cuesta 3 millones de dólares. Eso es lo que dice, como alcalde de Tarija dice, eso es lo que me cuesta o me va a costar para potabilizar el agua para 250.000 habitantes que tiene Tarija. Ya la proporción. Un poste teleférico es limpiar el agua en Tarija en la ciudad. Entonces, el tema de dónde metes el dinero es una discusión larga. Pero lo único que yo deseo es que el presidente pueda hacer en lo que le queda de gobierno una política de invertir en lo que yo creo que se debe invertir en Bolivia. Bolivia tiene que transformarse en un gran productor de alimentos para el mundo. Tenemos posibilidades de alimentos de altura, alimentos de valle, alimentos de la llanura, y el mundo, si algo va a necesitar en el futuro, es comer. Cuando toda China empiece a comer tomates, no sé dónde vamos a plantar tomates nosotros en el planeta, ¿me entiendes? Entonces, si algo podemos hacer es eso, y si alguna inversión que yo le aconsejo al presidente Morales, con los recursos del gas, es de que invierta en hacer una Bolivia de una tecnología agropecuaria de altísimo nivel. Ahí tenemos que ser los competitivos para el futuro. Cuando se nos acabe el gas, los minerales, etcétera, tenemos que ser un poco el granero de alimentos del planeta. Podemos serlo. ¿Apuesta usted por la reelección de Evo Morales? Se habla ya de abrir la Constitución. No, pero no creo que tengamos que hablar, es otro tema ese, ¿eh? Es otro tema, no creo que tengamos que hablar ahora, yo creo que eso es un tema de un análisis especial, ¿verdad? Lo que yo quiero apostar es porque la democracia continúe en Bolivia, esa sí es una apuesta que debemos tenerlas todos, ¿verdad? Pero un poco en eso no quisiera meterme en este caso, ¿no? Don Jaime, usted fue el primer presidente en visitar a un primer papa. Bueno, hombre, ese fue, creo, el famoso tema de la diplomacia directa.
Nosotros éramos un país encerrado sobre nosotros mismos. Bueno, la Bolivia civil, del golpismo civil-militar, en realidad era encerrada por definición, pues nadie la recibía en el exterior. Pero ya en democracia, fui el primer presidente en viajar. Ustedes saben, yo fui el primero, o tú, Junior, fui el primero en visitar a un papa en el Vaticano, es verdad. ¿Ah? Pero también fui el primer presidente boliviano que fue a España. Fui el primer presidente boliviano que fue a Alemania, que es un país que nos ayuda desde hace mucho tiempo. Fui el primer presidente boliviano en ir al Japón. Fui el primer presidente boliviano en ir a China. O el primero en ir a Roma y en ir a Bruselas a visitar la Unión Europea. O sea, verdaderamente éramos un país que los cochabambinos le llamarían ucurruna en quechua. O sea, hombre de adentro, o sea, encerrado, ¿no es cierto? Si le dicen en Cochabamba, tú eres un ucurruna. Entonces, efectivamente fue parte de mi política, abrir Bolivia al mundo. Y me parece que lo que hace el presidente Morales de llevar más adelante, porque bueno, en ese sentido tiene mayores posibilidades de una presencia de Bolivia en el mundo, es una de las buenas cosas de su gobierno. Imagina cuando yo tenía que viajar a todos estos países que te dije, el avioncito presidencial que me llevaba en 2 horas y media a San Pablo, me dejaba ahí, pues ya no podía seguir. Ahí ya me tenía que meter en aviones comerciales, como cualquier pasajero haciendo escalas en todo el planeta. O me llevaba a Lima, o me llevaba a Buenos Aires, el avioncito presidencial, y se acababa. Y tomaba vuelos comerciales. Salta, Pequeña Langosta. Y tomaba ya, como cualquier pasajero, las líneas comerciales, ¿no es cierto? Ahora que el presidente puede, me parece que tiene que continuar con esa política de una presencia de Bolivia en el mundo, y creo que en eso es uno de los grandes éxitos de la política del presidente Morales. Don Jaime, usted llegó a la Casa Blanca también. Ah, claro, sí, sí. Yo fui invitado a la Casa Blanca, pero además en una visita oficial. Una visita oficial, o sea, Washington se embanderó con la bandera boliviana y americana. Y puse una ofrenda en el monumento a Lincoln. Y tuvimos toda una mañana de trabajo con el presidente Bush padre sobre los temas que nos interesaban. Y por la noche me invitó un pequeño cóctel con su familia en los balcones de su residencia en la Casa Blanca. Fue una muy buena visita a los Estados Unidos, porque tampoco los bolivianos habían sido normalmente invitados a una visita oficial. Pero eso forma parte también de lo que fue nuestro gobierno en cuanto a aperturar al mundo. Y al Papa, a propósito del regalo que le hizo el presidente Morales, yo le llevé un coquero de plata al Papa. Y le regalé una coquita en la solapa que llevaba yo, me la saqué y se la regalé, Juan Pablo II. Y le llevé el coquero porque era la tradición que había en Bolivia antes, antiguamente, que se ponía sobre la mesa un coquero, y en las casas de Potosí era de plata. Y ahí dentro del coquero estaban las hojas de coca seleccionadas, más grandes, más chiquitas, etc. Y entonces después de almorzar, se levantaba el coquero y cada quien elegía las cocas para tomar su matecito. O para aculicar, si querían. Entonces yo les llevé al Papa, debe estar ahí en el Vaticano, explicándole, porque en ese momento estábamos en la batalla de decir coca no es cocaína. O sea, una cosa es la coca y otra cosa es que si a la coca le haces un procedimiento químico determinado con productos químicos producidos por los países industrializados, haces la cocaína. Incluso me llevé un problema en otro evento que hubo en el Vaticano cuando dije, pasa un poco lo del vino. La uva no es vino. Hay que hacer un procedimiento especial para sacar vino de la uva. O sea, que al cardenal que había organizado todo esto no le pareció, porque claro, meterse con el vino es un poco la sangre de Cristo en la misa, ¿no es cierto? Pero un poco es lo mismo. Entonces, eso fue parte de lo que... Pero además, para que veas que ya estábamos con una mentalidad de recuperar las culturas indígenas de Bolivia, yo cuando visité al Papa, le llevé el coquero, pero llegué con un bastón de mando indígena. Entré con un bastón
de chonta, con los anillos de plata. Y el Papa me dijo, ¿y eso? Le digo, es un bastón de mando indígena. Y lo estoy usando ahora en la visita a usted por todo aquello, le dije así mirándolo, que representó la evangelización en mi país. Y también usé ese mismo bastón de mando cuando visité al rey de España en la visita oficial. Cuando el rey de España me preguntó, yo le dije, bueno, es un bastón de mando indígena y lo traigo aquí al visitarte, rey, por todo aquello que representó la colonización española en mi país. O sea, fueron las dos visitas que hice con un bastón de mando indígena.